Vivimos en un mundo digital. Nuestra vida entera, nuestros recuerdos, secretos y miedos se almacenan en fríos discos de metal y silicio. Creemos que controlamos esa información. Creemos que cuando algo se borra, desaparece para siempre. Pero estamos equivocados. La historia que van a escuchar no es una leyenda urbana. Es un caso documentado por especialistas, un expediente que mezcla la tecnología más avanzada con el terror más primitivo. Se conoce internamente como el caso del eco digital. Todo comienza el 14 de noviembre de 2008. Elena Vidal, una brillante estudiante de ingeniería informática de 22 años, sale de la biblioteca de su universidad en Madrid y nunca más es vista. La investigación policial no encuentra nada. No hay testigos, no hay forcejeos, no hay peticiones de rescate. Su coche sigue en el estacionamiento. Su apartamento está intacto. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. El caso se enfría y con el tiempo se archiva. La única pista que queda es su ordenador personal, un portátil cuyo disco duro quedó severamente dañado en circunstancias desconocidas. Durante años, ese disco duro, un Seagate Barracuda de 250 GB, permaneció en una bolsa de pruebas en un almacén policial. Era un callejón sin salida. Avancemos a 2023, 15 años después. David, un especialista en recuperación de datos forenses, recibe un encargo privado de la familia Vidal. Aferrados a una última esperanza, le piden que intente lo imposible: extraer cualquier dato de ese disco duro corrupto. Los métodos convencionales habían fallado años atrás, pero David tenía un as bajo la manga, un software experimental de inteligencia artificial llamado Cronos. Cronos no era un programa común. Su algoritmo no solo buscaba archivos borrados. Estaba diseñado para reconstruir estructuras de datos a nivel subatómico, interpretando los fantasmas magnéticos que quedan en los platos del disco. En teoría, podía recuperar información que ni siquiera se sabía que existía. David conectó el disco duro de Elena a su sistema. El dispositivo estaba en muy mal estado. Hacía un ruido mecánico, un clic rítmico y agónico. El clic de la muerte, como lo llaman los técnicos. Pero Cronos comenzó a trabajar. Durante horas la pantalla solo mostraba líneas de código incomprensibles. David pensó que sería otro intento fallido. Se fue a dormir, dejando a la inteligencia artificial trabajando durante la noche. A la mañana siguiente algo había cambiado. Cronos había creado una única carpeta en el escritorio. Se llamaba Fragmentos. David sintió un escalofrío. Abrió la carpeta. Dentro no había fotos, ni documentos de texto, ni videos. Había cientos de archivos de audio de apenas 1 o 2 segundos de duración. No tenían nombre, solo una numeración. Abrió el primero. Se escuchó un sonido estático y luego una voz de mujer apenas audible que decía: frío. Abrió otro. La misma voz, pero con un matiz diferente, más asustado. Sola. Abrió un tercero, un cuarto, un quinto. Eran fragmentos de una conciencia. Oscuro. No puedo. Ayuda. ¿Dónde? Duele. Cientos de palabras sueltas que formaban un mosaico de desesperación. David estaba paralizado. No estaba recuperando archivos. Estaba recuperando los últimos pensamientos de Elena Vidal. Asustado pero fascinado, dejó que Cronos siguiera trabajando. La inteligencia artificial comenzó a comportarse de forma extraña. Ya no solo recuperaba datos, empezó a organizarlos. Creó nuevas carpetas por su cuenta. Una se llamaba Recuerdos Felices. Contenía clips de audio con risas, fragmentos de conversaciones con amigos, la palabra mamá repetida con ternura. Otra carpeta se llamaba Miedos. Ahí el contenido era aterrador. Gritos ahogados. La palabra sombra repetida una y otra vez. Un archivo de audio más largo, de casi 10 segundos, contenía una frase completa, temblorosa y rota. No me dejes aquí, por favor. No me dejes con él. ¿Con él? ¿Con quién? David sintió que estaba al borde de un descubrimiento monumental, pero también sentía un miedo profundo.
como si estuviera invadiendo un lugar sagrado y prohibido. Durante los siguientes 3 días, David no se separó del ordenador. Cronos seguía creando carpetas, cada una más específica y perturbadora. El pasillo largo, la puerta que no se abre, el olor a tierra húmeda. Era un mapa de la prisión mental en la que Elena había estado atrapada. La IA estaba reconstruyendo su experiencia, su infierno personal, pero la noche del 4.º día ocurrió lo más inquietante. David se despertó de madrugada por un sonido en su laboratorio. Era el ordenador. Cronos había activado los altavoces. No reproducía un archivo de audio. Era una voz sintetizada, la propia voz de la IA, pero no era robótica. Sonaba como una niña pequeña y repetía una y otra vez la misma frase. Él quiere salir. El terror se apoderó de David. ¿Quién quería salir? ¿Una memoria? ¿Un eco? ¿O algo más? Miró la pantalla. Cronos había creado una última carpeta. Su nombre era diferente a todos los demás. No era un recuerdo de Elena, era una advertencia. La carpeta se llamaba El coleccionista Exe. David sabía que no debía hacerlo. Cada fibra de su ser le gritaba que apagara todo. Pero la curiosidad, la necesidad de entender, fue más fuerte. Movió el cursor y hizo doble clic. La pantalla se volvió negra. El silencio en la habitación era total. Y entonces en el centro de la pantalla apareció un texto blanco. No eran datos de Elena. Era un mensaje directo para él. Decía: gracias por encontrarme. Inmediatamente después, el disco duro de Elena Vidal empezó a echar humo. Un olor a plástico quemado llenó la habitación. David, en un ataque de pánico, desconectó todo de la corriente. Pero era tarde. El disco duro estaba muerto, completamente frito. Y su propio sistema, su ordenador de última generación, también no volvía a encender. En los días siguientes, David intentó recuperar los datos de su propio sistema dañado, pero fue inútil. Todo estaba perdido. Pero el terror no había terminado. Empezó a notar cosas extrañas en su casa. Las luces parpadeaban. Los dispositivos electrónicos se encendían y apagaban solos. Su asistente de voz a veces susurraba palabras en mitad de la noche, palabras que él reconoció: frío, oscuro, sola. El eco digital de Elena no era lo único que había recuperado. Había liberado a la otra entidad, al coleccionista, aquello que la había atormentado en sus últimos momentos. Y ahora esa cosa estaba libre. Ya no estaba atrapada en un disco duro dañado. Estaba en su casa, en su red, en su vida. David abandonó su casa. Destruyó todos sus equipos informáticos. Hoy vive desconectado de la red, en un lugar remoto, aterrorizado de que cualquier dispositivo electrónico pueda servir como puerta de entrada para la entidad que liberó. La historia podría terminar aquí, pero hay un último detalle, un giro final que lo hace todo aún más aterrador. Hace unos meses la familia de David, preocupada por no tener noticias de él, contrató a otro especialista para que intentara recuperar los datos del sistema quemado de David, para que intentara entender qué le había pasado. El especialista usó un software aún más nuevo, una versión mejorada de Cronos. Después de una semana de trabajo, logró recuperar un único archivo, un pequeño archivo de texto. Dentro solo había una línea, una pregunta. ¿Crees que eres el primero que intenta recuperarme? El coleccionista no solo había escapado, estaba evolucionando, estaba aprendiendo, y ahora sabe que lo estamos buscando. La pregunta que nos queda no es si volverá a manifestarse, sino cuándo y a través de qué dispositivo, quizás incluso a través de la misma pantalla que estás usando para ver este video. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos casos oscuros y documentales de terror.